Bienvenidos. En este video tutorial vamos a conocer algunas de las principales funciones que tenemos en el aplicativo OpenShot, una herramienta para la edición de videos. Lo primero que vamos a hacer, una vez instalada el aplicativo en nuestro equipo, nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda, donde aparecen las principales funciones, entre ellas crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto que ya hayamos creado en otro momento, agregar archivos, entre otras opciones. También en la parte superior, dependiendo del sistema operativo de su equipo, encontrarán opciones de archivo, todo lo relacionado a la importación de elementos, de nuevo proyecto, abrir uno nuevo, algunas opciones de edición que ya hacen parte propia de toda la producción que hagamos en nuestro video. Para iniciar, la recomendación es tener una carpeta almacenada en nuestro equipo donde estén todos los cortos de videos, textos, imágenes, todos los recursos para que al momento de traerlos al editor sea mucho más fácil su producción. Para agregar nuevos archivos podemos abrir una carpeta, seleccionarlos y arrastrarlos hasta esta parte. O también podemos hacer clic en la opción más y acá nos van a aparecer todos los documentos y escogemos, en este caso, los archivos que deseamos importar. Podemos seleccionar varios. Podemos escoger más archivos. Por ejemplo, acá nos dice que si queremos importar como una secuencia, vamos a decirle que no para que las agregue por separado. Y una vez ya tenemos disponible todos los recursos, que igual podemos ir subiendo a medida que va pasando el tiempo, que vamos encontrando otros recursos y demás. Por ejemplo, vamos a agregar un videíto. Vamos a encontrar que justo en la parte inferior del visor de recursos o de archivos multimedia encontramos la pestaña de Project Files que hace referencia a los archivos que hemos subido. Transitions, que son todas los diferentes efectos, asimismo la opción Effect, que los podemos incorporar para darle un poco más de movimiento, darle una transparencia o algunos efectos para que cuando pasemos de una imagen a otra o de un video a otro sea mucho más sencillo, que no se vea como el corte entre un recurso a otro. Y finalmente podemos agregar emojis. Vamos a dejarle ocultar el tutorial y vean todas las opciones que disponemos. En la parte inferior, en este menú, vamos a encontrar la posibilidad de agregar nuevos archivos. De agregar nuevas pistas. Ya vamos a ver en qué consisten estas pistas. También tenemos la posibilidad de permitir como especie de una integración entre las dos. Podemos cortar en algunos momentos. Por ejemplo, este video dura 30 segundos, pero solamente queremos sacar 15 segundos. Entonces hacemos el corte. Asimismo podemos agregar marcas, esto para ubicarnos. Por ejemplo, justo en este momento debe aparecer tal audio. Entonces yo voy a hacer la marca aquí para que al momento de ya tener listo el audio, pues ya yo sepa exactamente dónde lo voy a incorporar. Y aquí podemos ir adelantando o atrasando a medida que va surgiendo la reproducción en nuestra línea de tiempo. Adicionalmente, en este costado derecho encontraremos la vista previa. Entonces, todos los elementos que vayamos agregando en las pistas que acá tenemos disponibles nos van a ir apareciendo en esta opción, en esta parte de acá. A medida que vamos seleccionando cada uno de los recursos y los vamos trayendo a la línea de tiempo, en este costado izquierdo nos van a ir apareciendo las propiedades y valores
que dispone cada uno. Esto va a variar, por ejemplo, si es de audio, nos van a aparecer opciones, por ejemplo, para que al momento de la entrada se demore un poquito y suba el volumen, baje al final, o por ejemplo, que el volumen esté en tantos puntos. Para el caso del video, si va a ser un video que de pronto tenga como algún tipo de oscuridad, de tonalidad, entonces todo eso lo vamos a ir configurando a medida que vamos agregando los elementos a las pistas. Aquí nos van a ir apareciendo esas opciones. Ahora, vamos a encontrar acá en esta lista de opciones, por el momento, 6 track, como 6 líneas. ¿Y qué quiere decir esto? Que para la producción de videos, generalmente en todas las herramientas de producción, vamos a encontrar diferentes líneas. Y esto lo que nos ayuda es a ir ubicando los elementos que van a ir uno. Por ejemplo, si es audio, va en una pista. Si es video, va en otra pista. Si adicionalmente, mientras aparece el video, por ejemplo, es una entrevista, entonces hay una persona que está hablando sobre un tema en específico y mientras esa persona aparece, en la partecita de abajo nos muestra un banner y ahí en ese banner aparece el nombre de la persona, el cargo o profesión que tiene, desaparece y, por ejemplo, al final aparece nuevamente. Por ejemplo, este tipo de cosas las organizamos a través de estas pistas. En una secuencia lógica iría en la primera línea los audios. Por ejemplo, si hay una melodía de fondo puede ir en el track 1. Si adicionalmente a la melodía van a ir voces, acá las podemos agregar. Y por ejemplo, si hay videos, entonces las agregamos aquí en el track 3. Videos, imágenes. Y acá arriba, por ejemplo, si vamos a incorporar iconos o esos banners que aparecen informativos, los agregaríamos acá. Y a medida que vamos agregando nuevos elementos, podemos ir utilizando todas estas pistas. Esa es la función que tienen cada una de estas líneas o pistas para nosotros hacer la producción, ya que si ponemos todo encima, pues no tendremos manera de controlarlo, de recortarlo, de moverlo de un lado al otro y demás. ¿Cómo nos traemos elementos para esta opción? Por ejemplo, voy a agregar una pista de audio. Bueno, acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar un audio, pues acá no lo encuentro. Entonces, por ahora voy a hacer clic en cancelar y me voy a traer alguno de los que ya tenía. Por ejemplo, acá lo voy a agregar. Y si reproducimos, vean que acá nos aparece la línea que podemos jugar un poco con ella. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, aquí hemos dejado este audio. Ven que aquí en el costado izquierdo de la pantalla nos aparecen diferentes opciones para permitir, por ejemplo, en el caso del volumen, acá lo podemos configurar. Para el caso de cuando el inicio, el cierre, bueno, en qué línea va a estar. Bueno, acá también ya hay opciones más avanzadas en cuanto a algunas ubicaciones en cuanto a las tonalidades y demás. Bueno, en el track 2 podemos agregar, por ejemplo, el video. Entonces, si agregamos acá al principio y reproducimos, por ejemplo, para un contenido audiovisual. No, de hecho, inicié muy tarde. Perdón, lo voy a llevar hasta acá. Listo, y ahora, ¿cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, y digamos, acá vamos a agregar un icono que aparezca justo en este momento. Entonces nos vamos a traer el icono, lo arrastramos, por ejemplo, al track 2 y acá vamos a jugar un poco con el tiempo que va a aparecer. Y, por ejemplo, vamos a mostrarlo. Por ejemplo, acá, para que no sea muy visible. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, vean que aquí ya nos aparece la camarita. Ahora, vamos a agregar, por ejemplo, una imagen. Entonces, nos vamos a archivos. Acá seleccionamos, por ejemplo, esta imagen y vamos a decirle que no y vamos a
correr un poco, perdón, se me corrió el video. Pero vamos a decirle que este video va a aparecer un poco acá. Y aquí podemos aprovechar este espacio para incluir esta imagen, justo en esta opción. Y vamos a cortar el tiempo. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, vean que aquí ya nos ha quedado el audio, la imagen, bueno, incluso podemos agregar transiciones. Por ejemplo, voy a agregar una que se note demasiado para que veamos cómo funciona. Voy a cortar el tiempo, voy a correr acá y vamos a reproducir. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, y aquí empezamos a jugar un poco con los tiempos, porque por ejemplo acá nos está apareciendo la imagen de audio, entonces podríamos correrla un poco más, tratar de que la transición quede sobre estos elementos. ¿Cómo crear un guión para un contenido? Vean que por ejemplo acá ya nos está apareciendo, pero puede ser justo acá. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Bueno, acá, por ejemplo, podemos ir jugando un poco con los elementos que nos van a ir apareciendo. Por ejemplo, incluso podemos eliminar esta transición, probar con otras y dejarlo. ¿Cómo crear un guión para un contenido audiovisual? Por ejemplo, vean que allí nos ha quedado eso. O podemos agregar efectos. Por ejemplo, si agregamos este efecto aquí sobre este elemento visual. Bueno, ahí podemos ir jugando un poco con los elementos que nos van apareciendo. Y una vez ya están todos organizados en la línea de tiempo por su respectivo orden, entonces podemos exportar nuestro video. Vamos a ubicar en la parte de File y vamos a decir exportar proyecto. Desde acá, exportar. Y nos aparece el título que debemos definirlo, dónde vamos a almacenarlo. Ven que acá podemos escoger exactamente la carpeta donde queremos que quede. Y por ejemplo, podemos escoger acá, por ejemplo, todos los formatos. Ya el trae por defecto que es MP4. Ustedes pueden probar con algunos de los que acá les aparecen. Y una vez definido toda esta información, incluso pueden también seleccionar la calidad. Esto va a depender mucho. Pues el tiempo de exportación va a depender de la capacidad de su equipo, va a depender también del tipo de calidad que usted escoja acá, del tamaño, del tiempo que dura el video, pues ya va a depender de muchos elementos. La recomendación es que si usted va a exportar el video, no esté realizando muchas tareas en el computador. De hecho, si lo puede dejar un rato sin trabajar para que él únicamente haga el proceso de exportación, va a ser mucho mejor, porque así evitamos que el equipo se ralentice, que se detengan algunas aplicaciones o que por defecto pues se dañe o se alargue mucho el proceso de descarga. Entonces vamos a escoger estas opciones y finalmente seleccionamos exportar video. En unos minutos, dependiendo de las condiciones anteriores que les mencioné, pues ya nos va a aparecer en nuestra carpeta que seleccionamos y ya aquí tendremos acceso a nuestro video. Va a quedar en nuestros archivos locales. Si queremos, por ejemplo, publicarlo en YouTube, queremos dejarlo disponible en Vimeo o subirlo a Google Drive, a OneDrive, pues ya realizamos el proceso respectivo. Espero que este video sea de gran ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.